Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase de Biología y Geología. Hoy nos toca hablar sobre un grupo de animales invertebrados que es el filo de los moluscos, Phylum Mollusca. Uno de los animales más característicos dentro de este grupo y uno de mis favoritos es el pulpo. El pulpo es un animal curiosísimo que, bueno, pues intentaremos ver algunas de sus características que lo hacen un animal tan especial. Y en general, bueno, pues cómo son los organismos que pertenecen a este grupo de los moluscos, que son muy conocidos, ya veréis. Los moluscos tienen una serie de características generales. Lo tenéis en la página 120 de vuestro libro. Los moluscos son invertebrados y tienen un cuerpo blando. No están segmentados, como por ejemplo podrían ser los anélidos, ¿no? O los platelmintos. No están segmentados. Y tienen simetría bilateral. A estas alturas ya sabéis perfectamente qué es esto de la simetría bilateral. Este caracol, bueno, pues tiene, ¿verdad? Si lo cortamos en dos por un plano vertical, pues quedaría uno de estos tentáculos a un lado y el otro al otro lado, ¿verdad? Bueno, pues este cuerpo tiene un plano de simetría que lo divide en dos y que, bueno, pues eso es lo que se conoce como simetría bilateral. ¿Qué partes tienen en general todos los moluscos? Y digo en general porque hay excepciones. Entonces, normalmente suelen tener una cabeza. En esta cabeza es donde vamos a encontrar pues los órganos de los sentidos, los ojos, la boca, los tentáculos, si los tiene. Entonces, bueno, el caracol es un molusco y ya veis que sí, pues tiene una cabeza diferenciada. Está claro que esta es la cabeza y esta es la cola, el extremo posterior. Y en la cabeza es donde se agrupan precisamente órganos de los sentidos, como pueden ser los ojos, que sabéis que lo tienen, bueno, pues en lo alto de de estos tentáculos, ¿vale? Y bueno, pues la boca estaría también en la parte anterior, en la cabeza. Más la masa visceral. La masa visceral, pues se estaría más o menos por aquí y es donde se encuentra la mayor parte de los órganos internos, ¿vale? Yo creo que es muy sencillo. Recubriendo la masa visceral, tienen una membrana, recubriendo la masa visceral, tienen una membrana que aquí en este caso no se puede ver, que segrega la concha, es decir, las células que componen esta membrana, segregan unas sales minerales duras que cuando precipitan pues se vuelven sólidas en cristalitos normalmente de carbonato cálcico y que van formando esta concha tan característica de los moluscos que protege precisamente a la masa visceral que tiene dentro, a los órganos. Y luego tiene otra parte que es el pie. El pie es un órgano muscular, ¿de acuerdo? Esto sería esta parte baja del caracol, es lo que llamamos el pie del caracol. Bueno, pues el pie es un órgano muscular que va a tener distintas formas dependiendo de la función. En este caso, pues el caracol que pues se desplaza arrastrándose, bueno, pues precisamente el pie es así planito y tiene esta función pues de permitir que el caracol vaya reptando, ¿no? Se vaya arrastrando y además, bueno, pues segrega una serie de mucosas, también hace efecto de ventosa. Está adaptado precisamente pues, al desplazamiento y al movimiento de este organismo que es el caracol en este caso. ¿Qué tipo de nutrición tiene? Bueno, son heterótrofos porque son animales, eso está claro ya. Y bueno, pues el tipo de alimentación puede variar. Hay algunos que son herbívoros, ¿verdad? Pues si habéis criado caracoles en casa alguna vez, que les dan hojas de morera, bueno, pues el caracol sería herbívoro, caracol terrestre, pero también, aquí me falta una A, también son carnívoros, hay algunos que son carnívoros, ya los veremos, y otros son filtradores, es decir, el tipo de alimentación es muy variado, dependiendo de cada especie. ¿Cómo es la reproducción? Tienen reproducción sexual, y algunos son hermafroditas. Es muy conocido que el caracol es un... Esto se me ha escapado aquí el inglés, ¿verdad? Hermafroditas.
que tienen los dos aparatos reproductores, ¿no? El masculino y el femenino, en el mismo individuo. Pero no es un hermafroditismo suficiente, es decir, el caracol no puede fecundarse a sí mismo, sino que tienen fecundación doblemente cruzada con otro caracol. Y además tienen metamorfosis. Esto también es un punto importante que iremos viendo cómo muchos invertebrados tienen metamorfosis, es decir, y son ovíparos, cuando ponen huevos, ¿verdad? Nace una pequeña larva y esa larva está en un estadio juvenil, es muy diferente a cuando es adulto. Entonces, esa transformación más o menos repentina y más o menos compleja de una larva juvenil al individuo adulto, pues esa transformación se conoce como metamorfosis. Y por último, el hábitat, bueno, pues la mayoría son acuáticos, marinos, sobre todo, aunque también pues, puede haber alguno de agua dulce, y hay otros que son terrestres, pero normalmente los organismos, los moluscos terrestres siempre tienen alguna conexión con el agua, siempre necesitan vivir en lugares húmedos. Dentro del grupo de los moluscos podemos distinguir tres grupos principales. Unos son los gasterópodos, otros son los bivalvos y otros son los cefalópodos. Los gasterópodos son, por ejemplo, el caracol o la babosa. Gasterópodo es una palabra que viene del latín y que, bueno, pues gaster sería estómago y podos pie. Entonces, digamos que tiene el estómago en el pie. ¿Por qué? Pues porque la cavidad gástrica se encuentra un poquito más abajo que el resto de la masa visceral. Y de ahí, pues, el nombre del grupo. El siguiente son los bivalvos. Bivalvos significa dos valvas, bi es dos valvas que componen su concha. Su concha está dividida en estas dos partes, ¿verdad? Que podemos ver en las ostras, los mejillones, las almejas, las chirlas, berberechos, vieiras, hay un montón, ¿no? Si os gusta este tipo de comida, bueno, pues seguro que lo conocéis. Y bueno, pues eso, lo más característico son las dos valvas que se pueden abrir y cerrar. Están articuladas como una bisagra. Y por último estarían los cefalópodos. Los cefalópodos, cefalo significa cabeza y podos pie. Luego tiene los pies en la cabeza, por así decirlo, ¿no? Y los ejemplos más característicos son el pulpo y el calamar, la sepia. Estos son los cefalópodos, porque tienen estos tentáculos, estos pies, unidos a una cabeza muy desarrollada. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo cada uno de estos grupos un poquito más en detalle. Bien, los gasterópodos. Los gasterópodos decíamos que tienen el estómago en el pie, ese sería el nombre, y los ejemplos serían el caracol, la babosa o la lapa, también es otro ejemplo. La mayoría son acuáticos, hay muchos caracoles que son marinos, pero también los hay terrestres, como el caracol, el helix, pues el común, el caracol de tierra que hay en los jardines y que todos conocemos. Aquellos que son terrestres respiran por pulmones y los que son marinos por branquias. La concha, que es un elemento muy característico de los gasterópodos, es una concha en espiral, ¿no? Todo el mundo se acuerda del caracol cuando nosotros dibujamos, ¿verdad? Un caracol, ¿verdad? Con los cuernos y tal. Este es el caracol. Nosotros le pintamos la concha y siempre le solemos pintar, pues como una espiral. Bueno, pues acordaros que la concha de los gasterópodos es una concha en espiral. ¿Y su función cuál es? Pues la de proteger la masa visceral, ¿no? Protege todos estos órganos internos pues para huir de los depredadores, para evitar a los depredadores. De hecho, el pie y la cabeza pueden contraerse el resto del cuerpo, incluso esconderse, ¿no? Es muy conocido que los caracoles pueden esconderse dentro de su concha. Una característica importante es que tienen cabeza y en la cabeza suelen encontrarse 4 tentáculos. 4 tentáculos, 2 en la parte superior y 2 más pequeños en la inferior. Los tentáculos de la parte superior es donde se encuentran los ojos
y en la parte inferior, cerca de la boca, estos dos tentáculos más pequeñitos suelen tener pues, función sensitiva de tacto, ¿no? Función táctil. Más cosas. En la boca tienen un órgano muy característico, que es la rádula. ¿Qué es esto de la rádula? Bueno, es como una lengua interna que tiene unos pequeños dientecitos que no sé si se ven bien en la imagen, a modo de sierra. Y eso les permite raspar los alimentos, pues por ejemplo el caracol, los vegetales de los que se alimenta, los puede raspar con esta lengua para aprovechar sus nutrientes. Bien, esto sería la rádula. Y además el pie que tienen, como ya hemos dicho, es un pie aplanado, muscular, que está adaptado a la función de desplazamiento del caracol, que es pues la de reptar. La de reptar, deslizarse, segrega, ya hemos dicho, pues las babas del caracol, ¿no? Una mucosidad que le permite desplazarse y además puede tener función de ventosa. También los caracoles acuáticos, bueno, pues el pie está adaptado a deslizarse por el fondo del mar, ¿de acuerdo? Entonces pueden ondularse un poco y digamos que nadar a ras de superficie, a ras del suelo del fondo oceánico. Hay un vídeo que os dejaré en la descripción donde se puede observar a los caracoles marinos a los caracoles marinos desplazarse por el fondo oceánico. Y además, bueno, pues el vídeo está muy interesante porque, igual que el caracol es herbívoro, pues otros gasterópodos, los otros caracoles marinos, son depredadores y cazan a otros caracoles más pequeños. Es lo que aparece en este vídeo. Aquí nada, simplemente unos ejemplos. Caracol ya lo hemos dicho, muy conocido, el caracol de tierra. La babosa. La babosa es una excepción porque no tiene concha, ¿no? Las especies de babosa no tienen concha, por lo menos visible. Algunas tienen pequeños trocitos de concha internos, pero la mayoría, pues bueno, o no tiene concha o no, por lo menos no es visible. Caracoles marinos, ya os digo que hay una gran variedad de formas, de colores, de tipos de espiral de enrollamiento de las conchas, unas más redondeadas, otras más alargadas. Aquí es que prácticamente en esta concha solamente se ve la última cámara, la espiral se vería en este ángulo. Bueno, pues hay una gran diversidad y aquí está el link que os pondré en la descripción del vídeo que os comentaba. Y como veis el pie, bueno, pues tiene un pie un poco más aplanado, ¿verdad? O más ancho que el del caracol terrestre para precisamente esa especie de natación a ras de suelo, del fondo del mar. Bien, los bivalvos. Los bivalvos, como hemos dicho, son organismos que pertenecen al grupo de los moluscos y que su concha está dividida en dos partes que están articuladas, ¿vale? Tienen como una bisagra que les permite abrir y cerrar y que no se suelte una de la otra, y cada una de estas partes pues es una valva. Tienen dos valvas que constituyen la concha del bivalvo. Son organismos acuáticos, la mayoría marinos, y viven sésiles, no suelen desplazarse, viven pegados a las rocas o bien enterrados en la arena. No tienen una cabeza diferenciada. Aquí, pues en esta almeja, pues no vemos bien, aquí no tienen una cabeza. Su nutrición o su modo de alimentación es mediante filtración, son filtradores, gracias a que tienen unos sifones. Son esta especie de tubitos que a través de los cuales puede entrar el agua del mar, filtran los nutrientes que puedan encontrar en el agua del mar y luego puede salir por otro sifón. ¿De acuerdo? Esos serían los sifones. Por último, el pie es muy característico. Tienen un pie en forma de hacha. Hay que echarle un poquito de imaginación, pero digamos que, ¿verdad? Esto sería un hacha, ¿no?
Bueno, pues esta forma un poco triangular pues sería la forma de hacha del pie de los bivalvos. Y su función precisamente es la de poder excavar en la arena y así enterrarse. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma precisamente ya no es para el desplazamiento, sino para poder enterrarse en la arena. Bueno, esto es una imagen, os he puesto antes pues eso, un bivalvo que vivía en la arena, pero muchos de ellos viven pegados a la roca, formando pues estas grandes acumulaciones, en este caso de mejillones, ¿no? Mejillones que se desarrollan pegados a la roca. Y el último grupo de todos es el de los cefalópodos. Cefalópodos hemos dicho que tienen los pies o tentáculos en la cabeza, de ahí el nombre. Los ejemplos más típicos son el pulpo y el calamar. Estos organismos son marinos y son carnívoros. Son depredadores activos, cazan a sus presas. Entonces, una de las características principales es que tienen una cabeza muy desarrollada, ¿bien? Y en ella se encuentran los órganos de los sentidos y es importante destacar los ojos. Tienen grandes ojos que les permiten ver muy bien, tienen muy buena visión. Esto es una adaptación a que son depredadores, necesitan tener una buena visión para saber dónde se encuentran las presas, otros, ¿verdad? Pequeños cefalópodos, cangrejos o pececillos que puedan cazar. Bueno, pues los tienen que detectar con la vista. Y además tienen un cuerpo, la masa encefálica es muy alargada, tienen un cuerpo muy alargado, sobre todo los calamares. Eso se dice que es hidrodinámico. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el cuerpo tiene forma alargada como de bala y el organismo se desplaza así, con la punta hacia adelante, bueno, pues la resistencia al agua es muy pequeñita, ¿verdad? Parece que va cortando el agua y puede así nadar muy rápidamente. Si este organismo fuese, vamos a decir, cuadrado, bueno, pues el agua chocaría con esta pared de aquí y la resistencia sería mucho más difícil moverse a través del agua si tuviese esta forma. Entonces tienen los organismos acuáticos, los peces, incluso los mamíferos como acuáticos como los delfines o las focas tienden a tener esta forma pues de bala, ¿no? Hidrodinámica para poder nadar más rápidamente. Además, en el cuerpo, en la masa visceral, que no se me olvide, tienen una bolsa con tinta. Esto es una característica muy conocida, la tinta del calamar. También los pulpos pueden tener bolsa de tinta. Esto lo que les permite precisamente es una técnica para despistar a sus posibles depredadores, a los que se coman a los calamares. Entonces, bueno, este calamar podéis imaginar que se desplaza, no sé si se ve bien la flecha, se desplaza en este sentido. Es decir, va hacia atrás. Esta nadaría en esa dirección. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos organismos tienen también unos sifones que les permiten absorber agua del mar y expulsarla con mucha fuerza y así se van propulsando. Entonces, digamos que echan agua en esta dirección para nadar en la opuesta. Bueno, pues cuando es perseguido este calamar por un depredador, alguien que un pez que se lo quiere comer, bueno, pues expulsa la tinta del calamar formando una nube negra que le impide ser visto. Entonces aprovecha en ese momento el calamar para cambiar de dirección y así confundir al que lo va a cazar. Respecto a la concha, hemos dicho que una de las características principales de los moluscos es que tienen concha, pero en el caso de los cefalópodos esta está un poco escondida. En general, los cefalópodos tienen la concha interna, como es el caso del calamar. Los calamares, si alguna vez compráis calamar fresco en casa y lo habéis limpiado, bueno, pues los calamares tienen como una especie de hueso rígido que se le llama la pluma del calamar, que tiene una forma más o menos así, que estaría dentro de la masa visceral y que sería una concha interna.
Otros no tienen concha, como es el caso del pulpo. El pulpo no tiene concha. ¿Ven? Y luego hay un caso un poco excepcional, que es el del Nautilus, que es el único cefalópodo que tiene concha externa. Aquí tenéis la imagen del Nautilus, que, bueno, pues ya veis el ojo así tan grande que tiene unos tentáculos un poco cortitos aquí en la cabeza, y está protegido todo ello por una concha. Bueno, pues el Nautilus es un caso excepcional porque es una especie de... es un fósil viviente, que se suele decir. Es decir, los primeros cefalópodos tendrían concha, como el Nautilus, pero a través de miles de años de evolución, pues o se ha reducido a ser una concha interna o incluso se ha llegado a perder. Pero originalmente todos tendrían concha, y el único representante vivo que ha llegado a la actualidad de cefalópodo con concha es el Nautilus, y que lleva pues en el planeta desde el Paleozoico. Luego tenemos, bueno, la otra característica que es muy típica es el pie, que en este caso se ha transformado en una serie de tentáculos. Los tentáculos famosos pues, del calamar o del pulpo, que están provistos de ventosas y les sirve para atrapar, no solamente para desplazarse, para facilitar el nado, sino también para atrapar a sus presas con estas ventosas. Otra curiosidad es que en la boca de los pulpos y de los calamares suelen tener una pieza dura, que es un pico. Y aquí ya veis, esto es una especie de... parece el pico de un loro. Bueno, pues los pulpos y los calamares tienen este pico pues para devorar a sus presas, digamos, ¿no? Lo atraen con los tentáculos a la boca y con el pico pues se lo comen. Los cefalópodos tienen unos órganos de los sentidos muy desarrollados, tienen un sistema nervioso muy complejo y tienen bastante inteligencia. Os dejo también un vídeo aquí sobre un pulpo, una especie de experimento en una piscina donde se pone a un, ya lo veréis, un cangrejo dentro de un frasco, y el pulpo quiere cazar al cangrejo, se las tiene que ingeniar para abrir el frasco y comerse al cangrejo. Además, también pueden deformar su cuerpo de una manera impresionante, y bueno, pues en el vídeo también se ve cómo pueden escapar a través de unos tubos muy estrechitos. Se puede estirar y deformar el cuerpo para poder escapar de una especie de laberinto. Así que ya veis, son muy inteligentes, pueden deformar su cuerpo. Además, muchos de ellos pueden cambiar de color. Su piel cambia de color para indicar muchas cosas, tiene muchas funciones. Si están estresados o, por ejemplo, hay colores en la naturaleza muy chillones como el amarillo combinado con el negro, el rojo, etcétera, que los depredadores pueden interpretar como que el pulpo o el calamar es tóxico, ¿no? Que es venenoso, y esa manera pues pueden ahuyentar a sus enemigos. Además, también pueden camuflarse muy bien porque cambian su cuerpo y su color mimetizándose con el entorno, de manera que parecen invisibles. Y de esta manera no solamente huyen de depredadores, sino que pueden esperar escondidos a que pase una presa para cazarla. Entonces, unos animales que a mí me parecen sorprendentes y que espero que a partir de ahora os gusten también a vosotros. Aquí os pongo, bueno, pues un pulpo en este caso, podría ser un calamar, como, bueno, pues va nadando y expulsa la tinta para despistar a su depredador, que en este caso sería pues el submarinista que lo está grabando, ¿no? Entonces huye, expulsa la tinta, y esta nube negra no impide ver al cazador pues a dónde ha ido, ¿no? Porque aprovecha precisamente ese momento para cambiar la dirección y ya se ha ido hacia otro lado. Este pulpo, bueno, pues ya veis cómo cambia su color y cambia su aspecto para asemejarse a la roca que tiene al lado. Y os digo, entonces parece ocultarse, ¿no? Cambia de color, con blancos más ocres, para precisamente parecerse al entorno.
Y aquí tenemos otro pulpo que también cambia de manera espectacular de color y de aspecto para parecerse a esa roca, ¿verdad? Ah, pero ¿qué ha pasado? Pues que el cazador ha sido cazado en este caso. Entonces se oculta ahí al lado de la roca, pero no sabe que hay otro pez enterrado al lado y cuando se acerca lo suficiente, el pez se lo come. ¿Veis que sale hasta la tinta y todo, ¿no? Una vez que le muerde. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este tema, que hayáis aprendido muchas cosas. Y si tenéis cualquier duda, comentario, pues me podéis escribir por Moodle o por correo electrónico. Y sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.